¿Sabías que México podría ser el gran salvador de Estados Unidos? Así es. Por más que algunos políticos estadounidenses radicales critiquen a los mexicanos y a su gobierno, lo cierto es que México es clave para Estados Unidos, para su recuperación económica y para mejorar su situación estratégica e intentar reducir la dependencia con Asia. Y realmente nos quedamos cortos con todas las razones por las que Estados Unidos necesita de México. La administración de Biden tiene mucha responsabilidad por la pésima situación económica que atraviesa el país y otra gran cantidad de problemas. Aunque hay que decir que las guerras en las que participa dando apoyo, los desastres naturales, el cambio climático y la guerra comercial con China también han sumado presión. Por eso necesita a México más que nunca, quien ahora es su mayor socio comercial y podría ser su fábrica de manufactura, su proveedor de mano de obra y el lugar perfecto para hacer nearshoring, cosas que Europa ni ningún otro país puede ofrecerle a Estados Unidos. Quédate y conoce las 20 razones por las que Estados Unidos necesita de México y por qué el país azteca podría convertirse en la nueva fábrica del mundo. 1. México podría convertirse en la nueva fábrica del mundo y de Estados Unidos. Desde hace algunas décadas, China es la fábrica del mundo, aunque esta situación ha estado cambiando en los últimos años. China pierde cada vez más terreno contra otros países asiáticos que cuentan con una producción más barata. Pero a pesar de que esta es una buena noticia para los países occidentales y Estados Unidos, tampoco es el escenario ideal. Estados Unidos necesita reducir su dependencia de Asia para fabricar e importar un sinfín de bienes, muchos de ellos estratégicos, como los chips. Aquí es donde México juega un papel importante, ya que puede ofrecer muchas ventajas para el nearshoring. Al ser vecino, cuenta con la ubicación perfecta para que las empresas estadounidenses muden sus fábricas allí. El ahorro en transporte desde Asia y evitar los problemas de retrasos en las cadenas de suministro son enormes ventajas. Además, comparte más de 3.200 kilómetros de frontera, en los que hay bastantes cruces por los cuales pueden pasar los bienes fabricados en México. Por si fuera poco, México también cuenta con mucho capital humano dispuesto a trabajar en nuevas fábricas estadounidenses. Además, el salario medio de los chinos está por encima del de los mexicanos, lo que significa que el costo de mano de obra sería menor en la tierra azteca. México también está integrado al Tratado de Libre Comercio en América del Norte, junto a Canadá y Estados Unidos. Y no solo eso, México tiene excelentes relaciones comerciales con la mayoría de los países del mundo. Y por otra parte, ya hay varias docenas de compañías estadounidenses importantes operando en México o en proceso de mudanza. Bueno, no solo de Estados Unidos, de todas partes del mundo. 2. ¿Quién es el mayor socio comercial de Estados Unidos? México. Con un intercambio comercial que casi alcanzó los 780,000 millones de dólares en 2022, México se posicionaba como el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos, casi alcanzando a Canadá, quien tuvo un comercio valorado en 793,8 mil millones de dólares con Estados Unidos durante el mismo periodo. Sin embargo, las cosas mejoraron mucho para México en 2023, cuando por primera vez se convertía en el mayor socio comercial de Estados Unidos. Durante la primera mitad del año, México acaparó el 15,7% del comercio estadounidense. Canadá obtuvo el 15,4%, y China, que alguna vez fue el principal socio de Estados Unidos, apenas consiguió el 10,9%. Y este nuevo reinado de México parece consolidarse con el paso del tiempo. Desde enero y hasta septiembre, acumulaba casi 600,000 millones de dólares en comercio con Estados Unidos, 15,7%, frente a los 582,1 mil millones de dólares de Canadá, 15,3%. Esto convierte a México en un aliado comercial demasiado importante para Estados Unidos. 3. El país azteca fue uno de los mayores consumidores de bienes hechos en Estados Unidos en 2022. México es el segundo mayor importador de bienes estadounidenses. Durante el 2022, México importó productos y servicios estadounidenses por un valor de 324,4 billones de dólares, solo superado por Canadá con 356,1 billones de dólares.
Las principales importaciones fueron productos del petróleo y el carbón, 40.7 billones de dólares, partes de vehículos, 21.1 billones de dólares, semiconductores, 18.6 billones de dólares, equipos y componentes electrónicos, 16.9 billones de dólares, petróleo y gas, 15.2 billones. 4. El mayor proveedor de mercancías de Estados Unidos, México. Durante el 2022, Estados Unidos importó mercancías mexicanas por un valor de 454.9 billones de dólares, lo que le dio el segundo lugar frente a las importaciones desde China, que se ubicaron en 536.8 billones de dólares. Pero la guerra comercial entre China y Estados Unidos está favoreciendo el comercio con México. México ha sido el mayor proveedor de mercancías de Estados Unidos en lo que va de 2023, con 356.3 mil millones de dólares, frente a los 316.1 mil millones de mercancías chinas que importó a Estados Unidos. 5. El comercio con México sostiene 6 millones de empleos en Estados Unidos. Es fácil entender que un comercio tan grande entre ambos países genera una gran cantidad de empleos directos e indirectos, comenzando por la logística, el transporte, la recepción y el almacenamiento de mercancías, personal administrativo. Se estima que cerca de 6 millones de empleos en Estados Unidos depende del comercio con México. California y Texas son los que tienen más de estos empleos. California con alrededor de 692,000 puestos de trabajo y Texas con 463,000. Y hablando de Texas, su comercio con México es extremadamente importante para el estado. 6. Texas y el norte de México tienen un comercio muy importante. En 2022, Texas tuvo un comercio con México por un valor de alrededor de 286 billones de dólares. En otras palabras, el mayor socio comercial de Texas, y por mucho, es México. Para que tengan una idea, el intercambio comercial entre México y Texas es superior al que tiene México con Asia o con toda Europa. Y se espera que el comercio aumente mucho más, debido a la gran cantidad de empresas estadounidenses que están instalando fábricas en el norte de México. Lo que son grandes noticias para Texas, ya que esto significa que la economía del estado crecerá con mayor ritmo, se crearán más puestos de trabajo y habrá más prosperidad. 7. El mayor importador de maíz estadounidense es México. Desde antes de que Estados Unidos se convirtiera en una nación independiente, el maíz ya era uno de los alimentos más importantes y de mayor producción. Varios siglos después, aún sigue siéndolo. Y México es el mayor importador de maíz estadounidense. Desde 1994 al 2022, ha incrementado el volumen de importación en 527%. En 2021, México compró 16,8 millones de toneladas de maíz estadounidense, por las que pagó más de 4.7 mil millones de dólares. 4 estados granjeros de Estados Unidos se encargan de venderle el 80% del maíz que México necesita. Kentucky, 28%, Idaho, 24%, Indiana, 19% y Iowa, 10%. 8. Compañías mexicanas lideran 4 mercados en Estados Unidos. México cuenta con una gran cantidad de empresarios respetables y con negocios importantes dentro del competitivo mercado estadounidense. Sus compañías han logrado establecerse e incluso liderar sectores como el de las tortillas, la leche y los productos lácteos, los productos horneados y el pan, y el cemento, logrando así facturar varios billones en ingresos cada año dentro de Estados Unidos. Parte de ese dinero termina en México. Aunque hay que destacar que las compañías mexicanas también son bastante competitivas en el sector de los alcoholes, con el tequila y las cervezas, así como el de las frutas, los vegetales y la confitería. 9. Grandes inversiones en Estados Unidos. Es probable que la mayoría de los estadounidenses no tengan idea de que algunas de las principales marcas que consumen provienen de compañías con inversores mexicanos. Muchas marcas reconocidas como el periódico The New York Times, Sara Lee, TracFone Cell Phones, Misión Tortillas, Boboli Pizza Crust, Entenmann's, English Muffins, Weight Watcher Yogurt,
Saks Fifth Avenue Stores y Ready Mix Cement. Por supuesto, los empresarios mexicanos tienen inversiones en un montón de otras compañías estadounidenses. Llevan décadas realizando inversiones importantes en el sector industrial de Estados Unidos. 10. La crisis de los chips. En los últimos años, Estados Unidos y las potencias occidentales han demostrado una enorme preocupación por la producción global de chips. Las tensiones geopolíticas con China y las interrupciones en las cadenas de suministro globales provocaron que todos despertaran. Hizo que todos se dieran cuenta que no podían seguir dependiendo de China ni de Asia para la fabricación de chips. Y es que los chips se necesitan para fabricar cualquier dispositivo electrónico, para uso civil o militar, y más del 90% de la producción se encuentra en Asia. Si se invierte lo suficiente en la industria de semiconductores de México, la balanza podría inclinarse más hacia Estados Unidos. 11. México es la respuesta para la falta de mano de obra en Estados Unidos. La escasez de mano de obra es uno de los principales desafíos que enfrenta Estados Unidos. Muchos de sus estados no cuentan con suficientes trabajadores para satisfacer la demanda de personal de las compañías locales. Grandes compañías tienen serios problemas para tener sus nóminas completas. Una de las razones es que los estadounidenses no les interesa realizar trabajos de poca paga, que generalmente son pesados. Un ejemplo es la agricultura, una industria que atraviesa serias dificultades en todo el país. Los estadounidenses prefieren abandonar los campos para ir a las ciudades en donde pueden ganar mucho más y trabajando menos. Y aquí es donde los inmigrantes mexicanos podrían ser una ayuda clave. 12. El beneficio oculto de las exportaciones mexicanas. La industria estadounidense y la industria mexicana llevan décadas aprendiendo a trabajar en conjunto. Cada vez hay un mayor entendimiento y han logrado compenetrarse tanto que mientras más exporta México, las compañías estadounidenses ganan más dinero. Y es que se estima que el 40% de los productos que México exporta a Estados Unidos y otros países son hechos con insumos estadounidenses. 13. Detroit exporta casi 11 billones de dólares en bienes a México. El área metropolitana con mayor dependencia económica de México es Detroit. Cuenta con una industria automotriz masiva que no ha parado de crecer en los últimos años, en parte gracias a las exportaciones hacia el país azteca. En el 2022, Detroit exportó vehículos y partes automotrices por un valor de casi 11 billones de dólares, 10.9 mil millones de dólares. Detroit necesita de México para mantener su nivel de prosperidad. 14. El sector turístico estadounidense necesita a los mexicanos. Los mexicanos son visitantes muy frecuentes en Estados Unidos. Viajan mucho hacia su vecino país del norte. Esto significa que el sector turístico estadounidense recibe ingresos importantes por parte de los mexicanos. En el 2021, y según datos del gobierno estadounidense, casi 10.5 millones de mexicanos visitaron la nación. Con un gasto medio de solo $1,000, el turismo estadounidense pudo recibir al menos 10 billones de dólares en ingresos por parte de los mexicanos. 15. Muchos de los autos nuevos en Estados Unidos son fabricados en México. Solo China supera a Estados Unidos en el consumo y la producción de autos nuevos. El año pasado, Estados Unidos produjo poco más de 10 millones de unidades, lo que es mucho, pero está lejos de ser suficiente. Y por eso necesita de México para satisfacer su demanda interna de nuevos vehículos. En el 2022, México exportó 2,87 millones de automóviles ligeros, de los cuales 2,22 millones terminaron en agencias estadounidenses. Y sucede lo mismo con los camiones. 16. México produce camiones para Estados Unidos. México ha estado incrementando en aproximadamente 26% su producción anual de camiones de carga pesada, año tras año. Solo entre enero y julio del presente año, México produjo poco más de 131,000 camiones de carga pesada, de los cuales exportó más de 105,000. El 95.8% de estos terminaron en Estados Unidos, lo que convierte a la potencia norteamericana en el mayor comprador de camiones de México. Las cifras de exportación y producción demuestran la importancia que tiene el mercado estadounidense para nuestra economía y para toda la industria productiva nacional.
aseguró el presidente de la ANPACT, Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractores, Miguel Elizalde. Lo cierto es que Estados Unidos se beneficia mucho porque no comprará camiones a un mejor precio en ningún otro lugar. 17. La industria aeroespacial estadounidense necesita de la mexicana. En México se fabrica cerca del 80% de todos los componentes del Boeing 737. Y no es todo. Las compañías mexicanas en el sector aeroespacial producen numerosas partes de distintas aeronaves para compañías como Boeing, Airbus, General Electric, Bell Helicopter, Honeywell, entre muchas otras. Un gran porcentaje de esta producción mexicana termina alimentando a la hambrienta industria aeroespacial estadounidense. 18. Estados Unidos recarga sus reservas de petróleo con México. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, con una producción diaria de alrededor de 17.7 millones de barriles. Sin embargo, requiere importar petróleo de otras naciones para mantener sus reservas y satisfacer la demanda interna. El año pasado importó petróleo y gas desde México por más de 20 billones de dólares. Estas compras son clave para mantener estabilidad en los precios de los combustibles dentro del país. 19. Hay muchos mexicanos viviendo en Estados Unidos. Según el gobierno mexicano, en el 2015 había más de 34 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos, una cifra que ha crecido exponencialmente en los últimos 8 años. Esta enorme población de mexicanos es extremadamente importante para el desarrollo de Estados Unidos en muchas maneras. 20. El mercado mexicano es más importante para Estados Unidos que regiones enteras. Estados Unidos exportó bienes hacia África por un valor de 30.7 billones de dólares, hacia Australia y Oceanía por 35.3 billones de dólares, hacia las naciones del sudeste asiático por 111.3 billones y hacia toda América del Sur por 225.7 billones de dólares, mientras que hacia México exportó bienes por un valor de 324.4 billones. Sin lugar a dudas, México es la solución para muchos de los problemas de Estados Unidos, y se hace cada vez más necesario la cooperación de ambos países con todos los cambios geopolíticos que estamos presenciando en el mundo. Si logran trabajar en equipo, ambos países tendrán un futuro próspero y brillante.